Buenos días, es martes 15 de abril de 2014. Gracias a usted que nos acompaña a través de nuestra transmisión en internet www.laprensagráfica.com. También un abrazo a nuestros televidentes que nos ven por Canal 37, en señal abierta de televisión Canal 99 en cable de Tigo. Desde luego a los compatriotas que están en el exterior y algunos que pues estarán ya en nuestro país durante esta semana. Estamos en pleno desarrollo de la Semana Santa, los empleados públicos incorporados de lleno al periodo vacacional y los trabajadores del sector privado aún a la espera del miércoles para tomarse algunos días libres. Este martes queremos hablar entonces de alternativas turísticas, de las opciones que ofrece el país, desde luego de la evolución del turismo y de la capacidad instalada para la atención de quienes consideran al país como una alternativa turística. Varios temas de los que vamos a conversar con nuestro invitado de este martes. Está con nosotros en nuestros estudios Roberto Calderón, él es el presidente de la Cámara Salvadoreña del Turismo Casatur. Bienvenido, don Roberto, es un gusto. Gracias, William, por su invitación. Bueno, perfecto. Prácticamente buena parte de la población de este país ya estamos de vacación, pero el sector privado, decíamos al inicio, es el que está todavía pendiente, ¿no? Porque apenas estamos en martes. A ver si nos explica un poco qué es lo que está ofreciendo el país o qué es lo que ofrece como siempre en este periodo en términos de alternativas turísticas en la temporada, don Roberto. Bueno, ante todo, buenos días a todos los televidentes y oyentes. Sí, en esta temporada, pues como en todas, se trata de promover al máximo el país como tal en sol, playa, aventura y montaña. Y nosotros consideramos que poco a poco El Salvador se va recuperando, turísticamente hablando, tanto en el turismo interno como en el turismo externo. En esa medida, pues año con año vamos monitoreando cómo se va mejorando esta parte de recuperación y esperamos que ya estamos, diría yo, a punto de tener un despegue muy fuerte, muy bueno, al impulsarlo tanto el sector público como el sector privado, de común acuerdo, porque esa es la planificación que se tiene para un futuro cercano. Ahora bien, sí nos interesa entrar de lleno a esta parte que es importante. A lo mejor no sé cuánto le están apostando ustedes al tema del asocio público-privado, ya que tiene que ver con el desarrollo de importantes polos turísticos, pero sí nos gustaría que nos explicara para quienes nos están viendo qué es lo que ofrece El Salvador en Semana Santa, por ejemplo, qué es lo que se puede encontrar o un extranjero que nos pueda estar viendo a través de la transmisión en internet. Bueno, por ejemplo, más que todo nosotros tenemos la ventaja de que El Salvador está a 40 minutos de todo, ¿verdad? Eso pues obviamente representa una ventaja que se puede ir a diferentes lugares, aún en el mismo día, si para algunos no lo consideran cansado, que eso es un gran atractivo. Por ejemplo, alguien puede ir a la playa perfectamente, estar toda una mañana, almorzar ahí, luego regresar e ir a ver alguna ruina pues que está cerca, como San Andrés, por ejemplo. Eso pues nos permite a nosotros ser, por ejemplo, para los hermanos centroamericanos, especialmente Guatemala, estar muy cerca de venir a la playa, que ellos tienen su playa mucho más lejos aún dentro de su propio país. ¿Cuánto tiempo puede llevar, por ejemplo, alguien que intente justamente ir a la playa, estar durante la mañana? ¿En cuánto tiempo le puede llevar para trasladarse, por ejemplo, hasta Chalatenango o estar en la parte de montaña? Porque justamente eso es lo que ofrece el país, ¿no? Las condiciones para que usted pueda estar en diferentes escenarios de atractivos turísticos, incluso el mismo día. Efectivamente. Estaríamos hablando de, sin ir en una velocidad demasiado rápido, máximo entre hora y media y 2 horas. Para ir a Chalatenango, luego hacer el recorrido que de acuerdo a cómo le gustan a las personas, así puede demorar más tiempo de lo que pueden prever para dedicarle a conocer, o regresar después del mediodía, almorzar por allá, y luego asistir aquí a cualquier lugar que está también cerca. Por ejemplo, podría ser los mismos chorros que están acá por Santa Tecla, claro, o ir a La Libertad, que también se puede efectuar ese recorrido que está como a 30-35 minutos de San Salvador. Don Roberto, ustedes que están en la industria del turismo en el país, han logrado detectar entonces, el país ha logrado detectar cuál es la beta más importante que tiene en turismo y que lo hace diferente de los demás países de Centroamérica. Me imagino que cuando se ofrece el país como un atractivo siempre se va buscando algo distinto de lo que pueda ofrecer el caso de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica incluso. Bueno, definitivamente que sí. El Salvador tiene un atractivo muy grande que yo considero que todos
El Salvador todavía desconocen algunas particularidades que tiene como tal, eso que estamos hablando de que se puede uno desplazar con mayor facilidad a cualquier lugar. Y si bien es cierto, los países como Costa Rica, Guatemala, Panamá nos llevan alguna delantera, pero El Salvador como tal internacionalmente todavía es desconocido, y eso es una ventaja por sobre ellos que ya son conocidos. Normalmente el turista hoy en día quiere conocer lugares que nunca ha estado en ellos, por lo tanto eso representa una ventaja aunado a la cordialidad de nuestra gente, que es muy especial, pues diferente diría a los países de Centroamérica. Eso se hace, cada país intenta buscar, me imagino, o posicionarse como un nicho, como un atractivo, ¿no? Correcto, efectivamente. Y El Salvador entonces tiene algo diferente de lo que pueda mostrar Honduras, lo que tiene Guatemala, que lo hace muy distinto. Sí, vaya, por ejemplo, cada uno de los países creo que tiene su particularidad. Por ejemplo, Guatemala pues tiene su mayor riqueza, la tiene con Antigua Guatemala. Nosotros tenemos, dijéramos, varias cosas de esas. Tenemos Joya del Serén, que está cerca también, y tenemos muchas cosas. Tenemos, no son centros comerciales, también los tienen los otros, pero la ventaja sigue siendo lo más importante, es el poder desplazarse y poderle sacar el mayor provecho posible a una estadía en El Salvador. En temporada como la que tenemos Semana Santa, ¿vienen muchos centroamericanos sí, Guatemala? Sí, definitivamente. Yo creo que de Centroamérica vienen más de un 50% de Centroamérica. Bastante importante. Sí, tanto de Honduras como de Guatemala, que es el mayor número de visitantes que tenemos. Ahora bien, además de los atractivos puntuales turísticos que el país tiene, ¿cómo ha desarrollado la industria? Por ejemplo, en términos de hoteles, ¿qué es lo que más demanda el turista cuando llega? ¿Pasa todo esto por qué? Por tener una buena infraestructura hotelera, la parte de las carreteras, además del sitio específico que le puede llamar la atención al turista. Sí, claro, es bien importante. El factor de las carreteras juega sobre todo en los países que están cercanos como Honduras y Guatemala, un factor determinante que haya buena conectividad. Y luego, ¿cómo se llama? También la fortaleza que se tenga de tener buenos servicios, pero eso ya es en cada una de las etapas, que hayan los hoteles necesarios y que se vaya siendo mucho más profesional en ese campo turístico, tanto los hoteles, los restaurantes, para poder dar y brindar un servicio adecuado para que las personas puedan regresar a El Salvador. Y ha habido, por ejemplo, hay buena capacitación del personal, de la gente que atiende un hotel, las personas que están en un restaurante. ¿Usted ha notado o se ha observado que ha ido esto mejorando en los últimos años? ¿Tienen ustedes un referente de cómo estábamos hace 5 o 10 años atrás y cómo podemos estar ahora? Muy importante su pregunta. Sí, yo creo que se ha venido mejorando poco a poco, aún y cuando tenemos que estar conscientes de que algunas personas han emigrado, que ya tenían alguna preparación o capacitación en el tema turístico, pero se ha venido, creo que por parte de todos los empresarios, capacitando poco a poco a las personas que laboran en sus establecimientos, y tenemos también interés en esta nueva etapa, en este nuevo año, de poder seguir capacitando al personal, tanto a nivel administrativo como a nivel operacional. Esto pasa por los seminarios, ustedes tienen talleres específicos, ¿hay algún acuerdo con algunas instituciones? Sí, por ejemplo, nosotros hace como 60 días capacitamos a algunas personas en El Salvador, en Canadá, en un programa de Servibest, que es precisamente un certificador internacional para poder formar a otras personas acá y dar la capacidad necesaria a todo el personal, porque para poder certificar tiene que estar por lo menos un 60% del personal habiendo recibido la capacitación a nivel gerencia, y luego se certifica el establecimiento para poder darle la certificación correspondiente. ¿Quién da la certificación? En este caso, nosotros estamos, normalmente se hace a través de las cámaras de turismo, en este caso las cámaras de turismo de Centroamérica, pero en este caso nosotros específico en El Salvador lo queremos hacer conjuntamente con el Ministerio de Turismo también, o Corsatur, para poder darle a cualquier establecimiento una certificación que le permita ostentarla y poder
decir nosotros estamos certificados. Esto también conlleva que dentro de un tiempo, llámese un año, se manda a una persona, dijéramos, de incógnita para ver si la calidad se sigue manteniendo para poder renovar esa certificación. Y cuando habla de una certificación, ¿es a nivel internacional? A nivel internacional. O sea, internacional. tienen un reconocimiento de que otros similares a ustedes pueden recomendarlos porque ustedes tienen la certificación en el país. Efectivamente. Ahora bien, todo esto significa entonces cumplir ciertos estándares ya internacionales. Totalmente. O sea, el país está en esa estamos en eso precisamente, y esperamos a corto plazo poder decir ya contamos con muchas certificaciones y esto nos pone en un nivel mucho mejor o superior de otros países. No omito manifestarle que también en esa misma etapa están el resto de países de Centroamérica, porque es algo bien importante y necesario. ¿Qué supone esto para el turista en sí? O sea, ¿qué beneficio le trae al turista? ¿Qué beneficio le trae al empresario, al propietario de un negocio, por ejemplo? Bueno, en ese orden, al turista la certeza de que va a llegar a un lugar que reúne las condiciones que él espera obtener a cambio del pago respectivo, llámese hotel, restaurante, etcétera. Al empresario también la certeza de que va a recuperar la inversión y que va a ser un negocio pues productivo para él. O sea, no encontrarse con aquella sorpresa de que usted de repente como turista, digo, cuando uno se coloca del otro lado, que ve imágenes en internet de un sitio específico, un restaurante, no sé, de un pequeño hotel del interior del país y dice, bueno, tenemos todas estas condiciones, pero cuando usted llega se encuentra con otra cosa. En esos casos, por ejemplo, allí entra a operar este tipo de certificación de tal manera que no pueda haber una especie de fraude, digamos, para el turista. Efectivamente, eso es lo que se persigue. En esencia, eso es lo que se está tratando de evitar con estas certificaciones, que en realidad haya una responsabilidad del lugar para poder certificar un determinado establecimiento. Por eso tiene que estar el 60% del personal como mínimo ya calificado y que a nivel gerencial también lo esté, porque si no, como que no hay una visión general, y en este aspecto eso es lo que se persigue para poder estar todos en la misma línea y poder dar un mejor servicio, que es lo que todo visitante o turista espera de cualquier establecimiento. O sea, en este caso se puede aceptar que un 40% del personal no necesariamente haya pasado por la capacitación. Con un 60%. Con un 60% que consideramos que es la mayoría, estos a su vez tendrán que proporcionarle al resto ese conocimiento para efectos de que tenga, lo mismo y puedan servirle al establecimiento, en este caso, y por ende pues al turista o al visitante. ¿Qué es lo que sucede? Que es difícil, por ejemplo, en un establecimiento poder hacerlo de entrada con el 100% por sus costos y todo lo que conlleva, pero estos a su vez sí pueden, con un buen porcentaje, que consideramos que ya esta gente capacitada y dándole los frutos que esperan, va a capacitar al resto, ya sea enviándolos a capacitar a través de la cámara o en su defecto pues hacerlo ellos mismos con el resto del personal. De acuerdo, vamos a hacer en este momento la primera pausa comercial. Cuando regresemos, hablemos un poco de cuáles son las expectativas que tienen ustedes para el desarrollo, todo el desarrollo de la Semana Santa, y si es posible hacer comparativos de cómo han estado en años anteriores en términos de la demanda, de la red hotelera, de los servicios que ustedes pueden ofrecer. Vamos a una pausa, volvemos. Nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutris. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutris, multiplicamos la forma de informarte.
pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia, tecnología, innovación y calidad. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. Este martes está con nosotros compartiendo en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica Roberto Calderón. Él es el presidente de la Cámara Salvadoreña de Turismo, Casatur, en nuestro país. Bueno, la parte que me interesa también saber es, ya hablamos un poco de esto de las certificaciones, pero también me interesa saber entonces expectativas en términos de la coyuntura muy específica, porque creo que será importante hablar más adelante, don Roberto, sobre la industria en sí del turismo, si se puede hablar de industria en el turismo, de turismo en el país, si eso no es muy pretencioso, cuál es el nivel en el que estamos. Pero bueno, expectativas que tienen para el desarrollo de la Semana Santa en términos de la capacidad hotelera que se ofrece, turistas que llegan. Bueno, por ejemplo, en la ciudad se está a un 20-25% de ocupación, en la playa un 58% actualmente, esperando pues que se llegue a un 80-85% de ocupación para los días de Semana Santa propiamente dicho, ¿verdad? Aunque estemos iniciándola con una baja, pero es normal casi todos los años de esa naturaleza y se va aumentando e incrementando de acuerdo a los días que se van acercando del fin de Semana Santa. Y los días pico, digamos, más relevantes, que están dados a partir de, ¿qué sería? ¿Jueves, viernes en adelante? Yo diría que de miércoles, jueves, viernes y sábado, ya domingo comienzan a regresar. O sea que al cierre de la Semana Santa ustedes tienen ya la precisión entonces de cómo estuvo la evolución, de si hubo 100% de la capacidad hotelera, por ejemplo, en reservas y todo esto. Sí. Efectivamente, después podemos saber exactamente en qué porcentaje llegamos, aunque como les repito, las expectativas son muy buenas. Podemos normalmente el año pasado creo que se llegó en un momento entre los 85 y 90%. Eso a veces, ¿cómo se llama? Depende cómo se van dando los días en el momento en que las personas a veces cambian de lugares para poder ir. Normalmente que el más ocupación tiene es la playa. Esos son luego vienen los hoteles de montaña, ¿verdad? Que por su misma naturaleza y que son pequeños, pues obviamente llegan a obtener un buen porcentaje de ocupación. O sea, lo que indica obviamente que la mayoría en el caso del turismo en general, locales o internacionales, prefieren la playa, o sea. Efectivamente. Aún Guatemala, el turista que viene en su mayoría es por la playa. A pesar de que ellos tienen costa en el Pacífico, es decir. Sí, tienen el puerto San José, que es el que está más cercano, pero la diferencia es que pueden venir a otro país que normalmente la gente prefiere cambiar, llamémosle, de lugares, ¿verdad? Y aprovechan pues para venir a la playa, poder hacer un poco inclusive de shopping y luego regresar a su respectivo destino. Ahora, el número de habitaciones globales que ofrece el país, ¿a cuánto puede ascender? Andamos por las 14,000 habitaciones más o menos, o camas, y son 408 establecimientos. ¿Solo en la costa tienen un número específico de hoteles?
en toda la costa, en todo el litoral? En la costa tenemos, bueno, es que está diversificado, por ejemplo, en el Tunco, que normalmente yo diría que es la parte más turística que tenemos, hablando en esos términos. De todo el país. De todo el país, Tunco. el Tunco, sí. Está creciendo, dijéramos, a pasos acelerados, porque la demanda cada vez es mayor. Ahí hay hoteles pequeños, hoteles medianos, no ha habido todavía un hotel muy grande, pero cada vez está naciendo un hotel diferente para cubrir la demanda que se da en ese sector. ¿Qué es lo que pasa en el Tunco que entonces se está volviendo tan... El surf. Ahí es, sí, las personas vienen específicamente a pasear, dijéramos, y a hacer deporte ahí. Es más, hoy en día que se hace como usted conoce, se hace un evento al año, ¿verdad?, de surf, que bien sería bueno a lo mejor poderlo hacer 2 veces por año, ya que cada vez genera pues no solo promoción y negocio, sino que nos permite ubicar a El Salvador en el plano mundial de turismo. ¿Y habrá esta competencia que sería para los próximos meses? Para los próximos meses, sí. Junio, julio quizás. Efectivamente. Pero entonces el Tunco se ha ubicado, tiene esa particularidad, o sea que la parte de surf es lo que lo ha hecho potenciarse todavía más. Efectivamente, eso es lo que en su mayoría que está ubicados, dijéramos, hospedados ahí, es por esa razón. Viene mucho extranjero, ¿no? Sí, es la parte, por eso decía yo que la parte más turística que tiene actualmente El Salvador, independientemente el hombre de negocios, que es un extranjero que viene al país y sobre todo entre semana pues llena o incrementa la ocupación hotelera, pero turísticamente hablando esa es la parte ahorita que yo diría tiene más connotación. ¿Usted cree que se está aprovechando ese potencial del Tunco? ¿Se le está dando la suficiente importancia? ¿Por qué no podemos tener ahí o aspirar a tener un hotel 4 o 5 estrellas o un hotel propiamente dicho? Yo creo que sí, eso creo que es lo que viene, hay que buscar inversión precisamente extranjera para poder potenciar todo eso. Y obviamente en la medida que hayan las condiciones, la seguridad, jurídica, la seguridad que va a haber un retorno de la inversión, que no va a haber problema, la gente pues o los inversionistas extranjeros van a poder hacerlo. Pero el país, el capital local, tiene capacidad para poder desarrollar también esto, ¿no? Por supuesto que sí, ¿verdad? Pero creo que también eso tiene la misma incidencia de que no hay inversión antes pues se decía pues que por el temor. Esperemos que hoy con el nuevo gobierno se desarrolle toda esa confianza como para poder cambiar esa forma de pensar al respecto y que se pueda tener las inversiones necesarias para poder crecer, sobre todo turísticamente. Le preguntaba, les voy a plantear de alguna forma la idea al inicio de este segmento, y es si el turismo puede considerarse ya como una industria en El Salvador o todavía estamos caminando, transitando en esa dirección. Yo diría que sí, algunos ven el vaso medio vacío, otros vemos el vaso medio lleno. Yo creo que sí. Por ejemplo, ha habido una recuperación y eso ya es bastante, porque estamos casi a los niveles de 2007. ¿Verdad? Y ¿hace esa referencia por la relación que hubo con la crisis económica o no? Efectivamente. ¿Verdad? Y que nos vimos, obviamente, como todos los países, pues se vieron afectados. ¿Verdad? Nosotros claro, no somos la excepción, sobre todo en El Salvador. Pero la recuperación ha sido, yo diría, bastante buena, porque estamos hablando del 2008 para acá, que son prácticamente 5 años, y se ha mantenido la recuperación a tal grado que yo diría que ya se está superando eso y vamos a entrar en un crecimiento ya muy importante. ¿Un crecimiento en qué términos, por ejemplo? Que hemos superado la etapa de decrecimiento para convertirla ya en un crecimiento sostenido, aunque han sido estos 5 años, como repito, una recuperación del turismo, pero que nos lleva a niveles que estábamos anteriormente, aunque hay que reconocer que el turismo a través de la situación económica baja tremendamente, claro, a niveles muy, muy, muy fuertes, y se va recuperando, y hoy estamos ya en niveles que podemos decir ya superamos esa crisis y vamos hacia adelante. Bueno, justamente la semana anterior estuvo con nosotros José Napoleón Duarte, el ministro de Turismo, y decía de que más o menos el 7-8% se estaba generando había una generación de empleo solo en la parte turística. Sí, bueno,
En el año 2007, también 2008, habían más o menos como unos 40, 41 mil empleos. Hoy debe andar por 45, 46 mil empleos. Sí va creciendo. Estamos hablando de algunos empleos que son los empleos directos, pero hay unos indirectos que a veces no se cuentan, ¿verdad? Que son los que trabajan los fines de semana en los lugares, porque aquí tenemos negocios de fines de semana nada más, y esos son empleos que son temporales. ¿Cuánto estará dejando en términos de actividad económica el turismo actualmente? ¿En el año? En el año, sí. Pues yo diría que anda por los 700, 800 millones, que deja. Esto es un dato que lo da SICA, que es el Sistema de Integración Centroamericano, ¿verdad? Que anda por los, déjeme ver, en el 2012 771.6 millones. 771 millones. Sí, en el 2012. En el 2013 creemos que ha pasado por los 800 millones. Es muy importante lo que está contribuyendo entonces, o sea... Definitivamente, yo creo que sí. Es más, si nosotros siempre como sector privado, hemos querido que todos los gobiernos, tanto el pasado como el que viene, se haga del turismo como una política de Estado, porque esto no solo le permite obtener divisas en esta situación económica en que está el país, sino que también genera empleos, genera mucho, pero mucho, oportunidades a diferentes sectores en la parte económica, ya que el turismo le permite, por ejemplo, al taxista, a los restaurantes, a los que venden verduras, frutas, todo eso, hasta ese es el alcance que tiene la derrama turística. Por lo tanto, creemos que a eso se le debería de apostar en una forma, decidida. ¿Por qué? Porque ya hemos visto en otros países, como por ejemplo México, que en la presidencia de Miguel Alemán se le apostó al turismo, y sabemos lo que México, a pesar de los problemas que ha tenido del narcotráfico, el año pasado llegó a superar los 25 millones de visitantes. Tenemos también República Dominicana en la época de Joaquín Balaguer, que le apostó al turismo. República Dominicana está muy bien. Costa Rica con el presidente Oscar Arias. Costa Rica pues ha dado pasos muy sustanciales en materia de turismo. Tenemos el caso de Omar Torrijos Hijo con Panamá, y claro, el último diríamos de Álvaro Uribe en Colombia, que con el problema de la inseguridad hasta un eslogan muy bueno sacó: el riesgo es que te puedas quedar, ¿verdad? Entonces ya tenemos ejemplos exitosos de países que han avanzado turísticamente. Entonces consideramos que nosotros, que es como alguien nos dijo de la Comunidad Económica Europea, ustedes tienen una condesa escondida y un tesoro escondido de no explotar El Salvador como tal. Pero lo que sucede es que, por ejemplo, el presupuesto para el turismo, ese es el que genera el sector privado a través de los impuestos, propiamente del turista a través de los hoteles y de la salida en el aeropuerto. Entonces eso anda por los 8 o 9 millones de dólares actualmente. Entonces de eso se invierte el 80% a promoción internacional y un 20% para desarrollo. Entonces dentro de eso es una limitante muy, muy grande, que en la medida que se tuviese más fondos podría promocionarse o tratar de que El Salvador estuviese como un destino turístico al alcance de todos desde el punto de vista conocimiento. Bien, debo hacer otra pausa comercial. Cuando regresemos, usted nos decía el caso de Colombia, que logró plantearse, digamos, sobre el tema de la inseguridad, sacar incluso un eslogan y tratar de revertir un poco la opinión negativa. En el caso de El Salvador, dejo plantear el interrogante, ¿qué se puede hacer? Bueno, primero saber qué tanto impacto tiene el tema de la inseguridad. Ya Naciones Unidas decía la semana pasada que somos el cuarto país más violento en el mundo, con la tasa más alta de homicidios. Entonces hablemos un poco cómo se puede enfrentar esa parte. Hacemos una pausa. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte.
Y ahora con Grupo Dutris Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutris Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. Cuando se habla de turismo, Roberto, siempre está la inquietud de qué tanto el tema de inseguridad golpea sobre el turismo, el turista, en tanto cualquier persona desde el exterior comienza a revisar cómo está cada país, a informarse un poco de lo que ofrece, ¿no? Pero también cómo están las condiciones para poder hacer turismo. Hay en un momento determinado mucha gente que pueda tomar objeción en términos de la situación de violencia que tiene El Salvador, por ejemplo. Claro. ¿Cómo se puede trabajar entonces, si fuera el caso? Yo creo que sí tiene mucha incidencia en lo que pudiese ser la parte negativa, ¿verdad? Pero por eso mencionaba yo casos específicos como el caso de México, con las ciudades como Juárez con el narcotráfico, con el caso de Colombia, la narcoguerrilla, pero que se ha ido superando, que inclusive ha sido un factor determinante para la recuperación de cada país. Lo mismo puede suceder acá. Esperamos nosotros que el gobierno entrante pueda en alguna medida bajar los índices de violencia que hay en El Salvador, y eso vendría, si nosotros le estamos apostando al turismo en esos momentos, a posicionar turísticamente mejor a El Salvador. Y qué mejor que conocerlo, ¿verdad? Para poder darse cuenta, porque nosotros recibimos algunas personas y nos damos cuenta que dicen, bueno, la verdad es que no hay mayor problema. Ahora, todo depende de dónde se desplazan, ¿verdad? Obviamente, no con esto estamos diciendo que no existe un problema, claro que sí, pero esperamos que se vaya superando en la medida que se pueda para poder ir proyectando a El Salvador como un destino turístico. Ahora, en términos generales, los países en el mundo tienen zonas bastante conflictivas, socialmente hablando, ¿no? Efectivamente. O sea, pero acá, digamos, porque la gente cuando viene, o sea, sí, digo, el extranjero termina encantado del país. Totalmente. O sea, el país tiene muchísimos atractivos. Pero siempre el tema de los homicidios, porque a veces se tiende a generalizar que en cualquier parte del país ocurren situaciones, y no necesariamente. Bueno, efectivamente, pero eso sucede en cualquier país del mundo. Si nosotros vamos a Guatemala y turísticamente venimos y no tenemos mayor problema. Sin embargo, hay algunos que tienen problemas dentro de Guatemala. Cuando leemos las noticias, cambia totalmente la percepción. Pero yo creo que aparte de que hay una percepción mala sobre El Salvador, también debemos de reconocer que existen los problemas. Pero también hay que ver esos problemas, focalizarlos bien y tratar de combatirlos para poder hacer pues del Salvador no solo un país mucho más tranquilo, sino también más exitoso turísticamente hablando. Ahora bien,
¿Cuál es el desafío más grande que enfrenta el desarrollo del turismo en el país? ¿Tiene que ver con este tema de la inseguridad? ¿Son otros los temas que más les preocupan a ustedes como sector? Si estableciéramos en orden de prioridades 1, 2, 3, ¿cuáles serían esos problemas? Bueno, nosotros creemos que sí hay algunos factores que son bien determinantes en ese orden, ¿verdad? Por ejemplo, yo creo que hay que impulsar el turismo como política de Estado, eso sería lo primordial, ¿verdad? Hacer un desarrollo del destino turístico. Sí, traducido esto, perdón, la política de Estado traducida en qué, por ejemplo? En un soporte donde todos pensemos turísticamente, ¿verdad? Donde el Estado diga, bueno, le voy a poner un ejemplo. En Panamá, el presidente Martinelli le pidió el actual ministro, que es de apellido Chamán, 60 millones para potenciar el turismo en Panamá. Ellos son amigos, le dijo, no puedo darte 60 millones, pero tienes 30 millones. Panamá en unos pocos años superó a Costa Rica ya. Cualquier cantidad de habitaciones, hay hoteles que en los últimos 4 o 5 años han crecido tremendamente en número de habitaciones, ¿verdad? Y por ende, pues, hay momentos en que usted no puede viajar a Panamá porque no hay habitaciones. Y dice uno, bueno, si ha crecido, ¿cómo es posible que no haya? La demanda es mayor por su misma promoción, pero para eso sabemos y estamos conscientes que se necesita fuentes de dinero para poder promocionar un país en una forma categórica y también planificada. Entonces, esa parte tiene que ver con política de Estado. Correcto. ¿Cuál era el otro punto que me decían? Y por supuesto los incentivos, todo lo que conlleva pues todo eso, el desarrollo del destino turístico, como es potencializarlo a través de la comercialización, vea cómo es cómo se llama, poder ir a los segmentos que sabemos que, por ejemplo, pueden hacer que El Salvador sea un destino turístico, los Estados Unidos, los mismos, ¿cómo se llama?, hermanos lejanos, ¿verdad?, a través de promociones. Esto tiene que ver mucho también con el sector privado, ¿verdad? No solo es el gobierno, sino que también el sector privado, que se hagan las promociones del caso para poder incentivar más la venida de hermanos lejanos. Y también tiene mucho que ver los costos de las líneas aéreas en los pasajes, ¿verdad? Porque a mayor costo, pues obviamente las personas viajan menos. ¿Esto qué implica cuando decimos nosotros de política de Estado? Sería una promoción de mercadeo bien definida y bien planificada para efectos de que cada dólar invertido rinda ¿cómo se llama?, lo esperado para poder nosotros obtener como país un mejor resultado. Bueno, a propósito que hablaba del tema de boletos, de líneas aéreas, costos, se habla prácticamente de 2 aerolíneas que se puedan habilitar en estos próximos meses de servicio de vuelos de bajo costo, aerolíneas de bajo costo. ¿Esto puede ayudar? Definitivamente que sí, yo creo que esto va a venir a impulsar, e inclusive tengo entendido que también Delta comienza a viajar nuevamente. Esto ayuda. Y viajará a Los Ángeles. A Los Ángeles, efectivamente, sí. Esto ayuda si los boletos de los pasajes se vuelven mucho más atractivos. Por ejemplo, las líneas aéreas de bajo costo, pues, tiene mucho que ver en esto, pero también tenemos otra cosa que a la par afecta. Por ejemplo, que debemos de estimular a las líneas aéreas, pero por otro lado, por ejemplo, aquí el aeropuerto como tal se promueve como 724. Sin embargo, hay unos costos adicionales que se están poniendo a las líneas aéreas, como son Spirit, Copa, Aeroméxico, por llegadas nocturnas. Esto viene a encarecer y que puede ser en un momento determinado que alguna línea aérea tenga que retirarse. O sea que habría que trabajar mucho en esa parte, que son estímulos directos, o sea... Yo diría que inclusive no es estímulo, porque eso ya existe dentro de las tarifas, un pago. Esto lo está queriendo pretender cobrar aduana, pero esto es como los $18 del transporte de la frontera. Hay cosas que no hay que hacer que pueden afectar grandemente, en este caso, al turismo. ¿Esta decisión todavía no la están adoptando? ¿La piensan adoptar? No, ya está aprobada por decreto esto, e inclusive, ¿cómo se llama? Ahí en la Cámara hemos recibido de parte de la Asociación de Líneas Aéreas
nos han manifestado el malestar que tienen porque lo han hecho inclusive con carácter retroactivo a partir de el mes de enero. Obviamente la ley existe desde el año pasado, ¿verdad? Pero lo vienen a implementar en el mes de marzo, pero con carácter retroactivo a partir de enero. Entonces, ese malestar, espero que pues la nueva dirección que tiene el nuevo presidente de CEPA pueda contribuir pues para que esto se pueda viabilizar de tal forma que no sangre más ese tipo de rubro. Y en ese caso estamos hablando entonces que por cada llegada de estas aerolíneas en la noche, entonces hay un cargo adicional. Hay un cargo adicional de... Un cargo extra. ¿Cuánto? ¿Tienen idea de cuánto asciende? Se calcula que podría ser más de $100,000, ¿verdad? Ahora, lo más preocupante es... $100,000, ¿de qué manera? ¿Aplicado de qué forma? Por cargos extras. Cada vez que aterriza un avión después de las 8, le cobran. Lo preocupante es lo siguiente, William. Le cobran a una línea, le cobran a otra y a la otra. Lo que están haciendo es triplicando el ingreso. Pero si ya tienen una persona y ya está pagada por una línea, a lo mejor sería mucho más fácil compartir, aunque no están de acuerdo los de líneas aéreas, ¿verdad? Pero por lo menos saldría mucho más bajo poder compartir ese cargo que hacerlo individualmente por línea. Ahora, esto implica que las aerolíneas entonces se verán obligadas a cargar esto en el boleto. O sea, ese podría ser uno de los factores, y el otro pues tenerlo que absorber, y lo más probable es que no lo van a absorber, sino que se lo van a trasladar al boleto efectivamente. O sea que en lugar de disminuir el costo del boleto va a incrementar. Es efectivo. Alguien nos decía a nosotros de líneas aéreas, o tener que decirle al pasajero, mire, corra, porque ya de lo contrario se va a quedar a dormir aquí, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas son los que están afectando pues en una forma negativa también por ese lado la industria de turismo. Es un poco contraproducente finalmente, o sea... En estos momentos definitivamente, porque por un lado se está haciendo las gestiones necesarias para poder incrementar el turismo, pero por otro lado se le está cargando con un impuesto que, como repito, ya existe. Si usted entra a la página del aeropuerto dice 724. Si es 724 se supone que las 24 horas está activo, ¿verdad? Entonces extraña mucho que haya un cargo adicional por trabajar después de las 8 de la noche. Es decir, cuando se promociona como 724 se asume que ya hay costos ahí establecidos. Efectivamente. O sea, no es que porque están viniendo las aerolíneas, entonces es que ellos tienen que poner a disposición el personal y pagarles horas extras y todo eso. Si nosotros vamos hacia atrás, las líneas aéreas, Spirit no viene desde el mes de enero, viene desde ya varios años. Copa normalmente llega anoche, entonces ya existe eso y nunca había ese cargo, sino que eso lo han implementado a partir hoy del mes de marzo recién pasado y efectivo desde enero 1 del 2014. Entonces, eso más que todo sorprende. Esto es por la vía de acuerdo ejecutivo, CEPA directamente la que toma la decisión. No, eso es aduanas. Aduanas. Perfecto, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, creo que vamos al cierre de la entrevista en línea. Cuando regresemos, sí me interesa que hablemos también de los grandes proyectos turísticos. En el pasado se había hablado mucho en el país de la posibilidad de desarrollar un importante polo turístico en la zona del Icacal. Hablar un poco de esos proyectos que puedan estar ahí, pero que no se ve que evolucionen. Vamos a una pausa. ¿Cómo? Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutris. Multiplicamos la forma de informarte. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das.
Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutris. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutris, multiplicamos la forma de informarte. Bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea, pero todavía nos quedan algunos temas pendientes de reflexión. Don Roberto, entonces, sobre la parte que tiene que ver con, bueno, quizás para cerrar sobre el tema anterior que tiene que ver con ese, sería un impuesto, ¿no? Correcto. Es es un cargo por horas extras, le llaman. Cargo por horas extras. ¿Habrá alguna iniciativa para tratar de revertir esto? Estamos en eso precisamente trabajando para poder buscarle alguna solución que no cargue más a las líneas aéreas, porque también por el otro lado nosotros necesitamos que vengan más turistas, y si se le trasladan estos costos, al final pues pudiese ser que tenga una repercusión negativa. Ahora bien, hablemos un poco entonces de los proyectos que por lo menos han estado ahí en el papel. El caso del Icacal, como un polo de desarrollo turístico, se habla ahí de mucha infraestructura. Y le preguntaba en algún momento durante la entrevista, lo planteaba más bien, los asocios público-privados podrían entrar, por ejemplo, en esta dinámica. Definitiva, fíjese que hay algo que es bien importante. El momento que el gobierno piense que ese pudiese ser un polo de desarrollo turístico importante, vaya, por decirlo de esta manera, un Cancún de El Salvador, donde se tiene que invertir en carretera, agua potable, aguas servidas, energía eléctrica, pues ese desarrollo va a permitir poder potencializar esto y que muchos inversionistas vengan precisamente a tratar de montar sus hoteles ahí. Son 2,2 kilómetros que tenía de frente a la playa, lo cual, y son como 64 manzanas. Esto permitiría hacer un centro de convenciones, poder hacer pequeños hoteles, hoteles boutique, supermercados, transporte, guías, y mejorar todo ese sector, ¿verdad?, que viene a mejorar su calidad de vida también, porque genera empleos. Claro, para eso el gobierno tiene que invertir en la infraestructura necesaria para poder comercializar después eso, ¿verdad?, dándoselos en concesión o como sea, para poder potencializar el Icacal, que vale la pena mantenerlo. Es de lo poco que tenemos que nosotros podemos decir, ahí no se va a construir una casa al frente, sino que un hotel, ¿verdad?, porque normalmente si usted ve la Costa del Sol, pues la mayoría son casas particulares. Exacto. ¿Verdad? Entonces, es más, deberíamos de tener una ley que permita ya no construir, dejar malecones como en todas partes del mundo, y no construir ya al frente de la playa, excepto pues los hoteles. En esta oportunidad yo creo que sí valdría la pena apostarle al Icacal como tal. Ya muchos, creo que hay un estudio sobre esto que lo ha hecho, creo que el Ministerio de Turismo o Corsatur, ¿verdad?, para poder ver cuál sería el potencial de este desarrollo. Que sería único un polo de esta naturaleza, porque no tenemos en este momento, ¿no?
Sí, definitivamente. No tenemos en este momento, y no solo eso, sino que vendría como a coadyuvar el esfuerzo que se está haciendo en una forma turística. ¿Y es posible que esto pueda entrar en una lógica de asocio público-privados? Yo pensaría que sí, es el momento, ¿vea? Una vez aprueben la ley, que todavía tengo entendido que no está aprobada, ¿vea? Porque hay bastantes interesados en poderle apostar al turismo en El Salvador, una vez tengan la seguridad jurídica, ¿vea? Localmente, sí hay capitales que puedan entrar a competir en un proyecto de esta naturaleza, porque se habla de varios millones de dólares, ¿no? Yo pensaría que sí. Está, por ejemplo, hay Aeromar, que son los representantes de varios inversionistas en la parte turística, que también están interesados pues en esa parte, y se está también buscando inversionistas extranjeros que pudieran en un momento determinado pues venir y apostarle a ese proyecto. ¿Qué pasó finalmente con la probabilidad o posibilidad que se hablaba en algún momento de poder instalar hoteles en la zona longitudinal del norte, que tiene que ver más con otro tipo de concepto de ofrecimientos turísticos? Hay uno potencial en la zona de Chalatenango, por ejemplo, pero en la parte justamente del longitudinal del norte. Sí, ahí hay algunos que son los que nosotros llamamos que están los pequeños hoteles o las posadas rurales. Yo creo que todo eso se puede potencializar. Lastimosamente, estos solo son para fines de semana, y eso es lo que hace que a veces se inviertan y mueran los proyectos porque no son sostenibles. Para poder ser sostenibles necesitamos tener mucho turismo, porque no va a tener usted un turista toda la semana en San Salvador, necesita sacarlo de San Salvador, y en esa manera se va potencializando todas estas partes que están, llamémosle, fuera de San Salvador, y que pudieran ser en un momento sostenibles de acuerdo a la demanda, porque puede haber la oferta, pero si no hay demanda, entonces no sale usted adelante. Por ejemplo, hay lugares muy bonitos acá, pero que usted cuando viaja solo los ve llenos en los fines de semana. Exacto. Luego, entre semanas, por decirlo de esa manera, están casi cerrados, ¿verdad? Entonces, la forma de potencializarlo es a través del turismo internacional, no solo porque nos genera divisas, sino porque permite a estos negocios o a estos lugares potenciarlos, ¿verdad? Mejorando también su calidad de vida, porque van a tener ingresos, porque el lugar va a desarrollarse y porque puede generar empleos también. Ya hay otro tipo de polos de desarrollo que pueden implementarse en el país, que sea distinto a lo que se puede hacer en el Icacal, a lo que estaría pensándose en la zona longitudinal. ¿Por dónde cree usted que puede ser la apuesta a futuro? Bueno, de inmediato podría ser esa, ¿verdad? Pero obviamente que tenemos, por ejemplo, la Costa del Sol, que también se puede potencializar más, la misma zona del Puerto de la Libertad, ¿verdad? Que ya que ¿Cree que todavía no han llegado al límite? O sea que no, falta. No se ha explotado. Puede crecer mucho más, definitivamente. Es más, yo creo que la nueva carretera que se tiene proyectada para la Libertad va a darle un potencial todavía mayor, ¿verdad? Por la facilidad. Y luego, pues, todavía falta que hacer, pues, ahí bastante. ¿Quién tiene como la responsabilidad fundamental o la papa caliente, como pudiéramos decir? ¿Es el sector privado, es el gobierno en este caso, para poder darle ese empuje que necesita el turismo? Bueno, yo creo que ahí sí es el sector gobierno, ¿verdad?, el que puede impulsar esto a través de, crear las condiciones necesarias, como polos de desarrollo, invertirles, potencializar la comercialización del Salvador para la infraestructura que ya existe y que sea totalmente efectivo, de tal manera que podamos decir, ya estamos en parámetros de 80 o 90%, donde forzosamente tiene que crecer. Un país turísticamente hablando crece en el número de habitaciones que va teniendo año con año, que son mucho mayores. Cuando un país no crece en habitaciones, es porque no hay crecimiento turístico. Por ejemplo, hay una correlación directa. Efectivamente. O sea, por ejemplo, aquí hay hoteles pequeños que surgen, y qué bueno, ¿verdad? Pero también hay otros que cierran, ¿verdad?, porque no son sostenibles. Entonces prácticamente quedamos, como dijéramos, igual. Pero
aquí hay proyectos que se han detenido, como es el hotel que estaba ahí en la zona rosa, que enfrente del Hotel Hilton. Hay otro que creo que es el Pedregal, que estaba aquí pegado a Multiplaza, que se han detenido también. Entonces, todos esos proyectos se estancan porque todavía no están las condiciones dadas para poder hacer esa inversión. ¿Y entonces el país cómo está creciendo en términos del número de habitaciones cada año? ¿No ha crecido en los últimos años? Yo diría que no ha crecido. ¿Vea? Hemos recuperado lo que la baja que tuvimos, la hemos de 2007, recuperado. De la crisis económica. Sí, efectivamente. Y esperamos que este año pues ya se esté proyectando en un crecimiento real. Cuando digo real es que ya paramos de llegar a los niveles que estábamos anteriormente, y hoy significa que vamos por la ruta buena en el sentido de poder crecer, ya que hemos superado los niveles anteriores de 2007. Con esto no estoy diciendo que es malo lo que se ha hecho, en el sentido de que una recuperación es buena, ¿verdad? Porque se evitó la caída y se ha venido recuperando, pero también hay que hacer un esfuerzo mayor para que la recuperación y para que el crecimiento sea inmediato. Bien, me mostraba alguna información del caso de el reclamo que están haciendo, por ejemplo, el sector en Costa Rica. Sí, la Cámara de Turismo... Hay preocupación en Costa Rica, ¿no? Sí, la Cámara de Turismo de Costa Rica está pidiendo prácticamente lo que nosotros pedimos aquí en El Salvador, que se declare como política de Estado el turismo allá, a pesar de que ya Costa Rica está desarrollado, ya tiene mucha infraestructura turística. Sin embargo, tienen, llamémosle de esa manera, un competidor fuerte que es Panamá, que en los últimos años ha crecido bastante. Entonces, de ahí la importancia para ellos, como usted puede ver ahí, Canatur está pidiendo que se le dé la importancia de vida al sector turístico para poder sacarlo adelante, porque consideran ellos que se han quedado estancados. Entonces, con mayor razón nosotros poder y querer potencializar El Salvador para poder salir también adelante, porque nosotros tenemos que ser competitivos también. De lo contrario, también vamos a quedarnos atrasados. En los indicadores que se tienen sobre turismo, ¿cómo se encuentra El Salvador en Centroamérica? Pues bueno, en algunos aspectos estamos bajos, en otros estamos medios. Por ejemplo, en el Producto Interno Bruto, yo creo que, el PIB, creo que estamos bastante bien en recuperación. Estamos en la parte que teníamos anteriormente, que era... Nosotros en el 2007 estábamos en el 3.6%. En el 2012 el 3.2%. Estas son fuentes de SICA. 3.2, 2012. 2012 3.2. Creo que podemos llegar, o llegamos al 2013 probablemente al 3.5, creo. Entonces estamos, como yo decía, ya en niveles que hemos recuperado y podemos ya pensar en crecer mucho más. Ahora, pero es bastante lento como evoluciona. Ha evolucionado lento por la falta de recursos y la falta de una buena promoción. Porque nosotros vamos a seguir insistiendo que eso es un factor determinante. Cada dólar invertido en promocionar El Salvador debe ser tan positivo como que se permita que cada negocio o negociación o inversión de esta naturaleza nos dé el retorno necesario para poder nosotros ir mejorando como país. Y eso es lo que tal vez le preocupa al sector pues turístico, que las inversiones tienen que ser precisamente por los escasos recursos que hay para el turismo, tienen que ser lo más efectivo posible. Bueno, perfecto, se nos ha terminado el tiempo, le agradecemos que haya participado con nosotros. Gracias, William, por su entrevista. Gracias, igualmente. Bueno, perfecto, terminamos de esta manera la entrevista en línea, le agradecemos a usted que nos haya acompañado. Con este martes cerramos la transmisión de la entrevista, nos vamos a ver el próximo lunes con la transmisión totalmente en vivo con nuestro invitado Luis Mario Rodríguez, director del área de Asuntos Políticos de FUSADES, estará acompañándonos a partir del próximo lunes. Gracias por su fiel sintonía, que descansen durante la semana de la vacación.